¿Qué tal, amigos de Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de salud animal y la relación que existe de enfermedades o infecciones que pueden ser transmisibles de gatos y perros, pues a dueños de ellos. Así es que el tema será interesante, salud animal en A Su Salud. Así es que quédese a disfrutar de este espacio médico. Bueno, tengo en la línea a la doctora Samantha Hay Parker. Es médico veterinario zootecnista, egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la Universidad Autónoma de México, un posgrado en neuroetología en la Universidad Veracruzana. Además es especialista en medicina diagnóstica interna y preventiva en perros y gatos. Y bueno, la tengo en línea pues para platicar precisamente de la importancia de la desparasitación integral en mascotas. Doctora, gracias por esta entrevista. ¿Cómo le va? No, Joel, muchísimas gracias a ti por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Esperemos que podamos mitigar muchísimas dudas que tenemos en torno de la parasitación en pequeños animales, ¿no? En mascotas. Correcto. Pues platíquenos qué importancia tiene desparasitar a perros y gatos y cuáles son esas enfermedades que pudieran ser transmisibles también a humanos, doctora. Claro que sí, Joel. Mira, es muy, muy importante la parasitosis a nivel animal, pero también es muchísimo, es muy, muy importante, así como ya lo dijiste anteriormente, para la salud pública, porque muchos parásitos se comparten o el humano puede ser un huésped o un agente accidental de estos parásitos y puede causar graves problemas en la salud. Incluso estamos hablando de la muerte en algunas enfermedades que no específicamente pueden venir por el parásito, sino pueden venir porque el parásito es un transmisor o un vector, como en el caso de aquellos parásitos externos. ¿A qué me refiero con estos parásitos externos? Pulgas, garrapatas, ácaros, estos parásitos que se encuentran en la piel de los perros y que podemos encontrarlo también causando daño a las personas. Esto es un problema grave, por ejemplo, en el norte del país, la rickettsiosis, que es una enfermedad que se transmite a través de la garrapata por una bacteria que entra al torrente sanguíneo de los humanos y puede generar problemas muy graves, ¿no? Y si hablamos un poquito más al norte, en Estados Unidos, la enfermedad de Lyme, también transmitida por una bacteria que se conoce como rickettsia, por las garrapatas, también pues, es un problema muy importante y que puede estar ya ocasionando problemas en la República. Y bueno, esto te estoy hablando solamente de parásitos externos, pero el mismo problema podemos tener por los parásitos internos. Los parásitos internos, en el caso de los perros, pueden causar problemas gastrointestinales, como lo conocemos. También puede ser así en los humanos, pero también hay migraciones de larvas, porque algunos ciclos, comprendamos estos ciclos como el nacimiento, el crecimiento y la reproducción del parásito, que en algunos momentos va a tener un desarrollo que se llama larva. Y esta larva puede migrar a diferentes zonas, en el caso de los humanos, y causar afectaciones gravísimas. Puede incluso ocasionar ceguera o puede causar problemas neurológicos o daños, puede causar daños también en otros órganos. Entonces, la verdad es que estamos enfrentándonos por un problema muy, muy grave, y sobre todo estamos hablando de que en México se estima que tenemos más o menos 18 millones de perros, 10 millones de gatos, y que todos estos, bueno, en algunos estudios que se han hecho se han encontrado que estas poblaciones podrían estar parasitadas en arriba del 46%. Entonces es un número importantísimo. Entonces si sumamos estos porcentajes entre perros y gatos y esta cercanía que se tiene con las mascotas, pues por supuesto que estamos hablando de un grave problema de salud pública. Hay unos estudios también que se han hecho, se hizo un estudio en 2014 y 2015, más o menos utilizaron un aproximado de 1,000 perros. Esto fue en Colombia, fue en otra zona, no fue en la Ciudad de México, pero digo, no fue en la República Mexicana, pero también podemos estimar que esto pudiera estar pasando con nosotros, que al hacer este muestreo con estos perros, el 73% más o menos de los perros estaban parasitados, ¿no? Y el 60 y tanto, 62% de los gatos. Entonces, es enorme, o sea, esto son números muy importantes que se hicieron, o sea, en algunos estudios obviamente la muestra puede ser más pequeña, pero esta es una muestra muy importante, ¿no? Es una muestra de 1,000 perros que
por supuesto, estamos pensando que si este problema de parasitosis no se soluciona, muchas veces pudiera estar subestimada las enfermedades en los humanos, algunas cegueras, por ejemplo, importantes que pudieran ser por parásitos, que a lo mejor se pudieran estar subestimando precisamente porque pues estos daños que ahora se ven más por la cercanía que tenemos con las mascotas, probablemente en un futuro tengamos unos datos muchísimo más importantes si no hacemos algo, ¿no? Los principales parásitos que están involucrados en estas parasitosis intestinales con daños que se conocen más en los seres humanos es Toxocara cati, Toxocara cani, son uno de los parásitos más conocidos, Ancylostoma. Te voy a decir, Joel, por ejemplo, una de las razones por las cuales en algunas playas de la República Mexicana que se prohíbe la entrada de perros a las playas y que muchas veces la gente no lo entiende, incluso se molesta de que estos perros no puedan entrar a las playas, es precisamente porque hay un parásito que se llama Ancylostoma caninum, que está, que en el perro, bueno, causa problemas digestivos, pero en los humanos, cuando el perro va a la playa y defeca en la arena y que aún recogiendo, que además muchos no lo hacen, que esto también sería terrible, ¿no? Que más bien es terrible, ¿no? Se tienen que recoger las heces y ahorita hablamos de eso, pero al recoger las heces pudieran quedarse huevecillos de estos parásitos. Y hay una fase que se llama, igual como te decía, en etapa de desarrollo, que se llama larva, que puede entrar a la piel de los humanos y genera un problema que se llama larva migrans. Larva migrans es una parasitosis dermatológica en los humanos de importancia en salud pública y que por eso es que se les impide la entrada. Todo esto, Joel, lo podríamos haber resuelto y lo podemos resolver si nosotros desparasitamos correctamente a las mascotas, ¿no? Esto es súper, súper, súper importante. Y sobre todo, te comentaba, Joel, que recolectar las heces de los perros también es muy importante porque en épocas de calor, cuando no tenemos suficiente humedad, estas heces se secan y los huevecillos vuelan y se depositan en superficies en donde al rato estamos agarrando o simplemente entran directamente con el viento y los ingerimos. Entonces, por supuesto que tenemos un problema grave que además podemos resolver. Hoy en día tenemos un sinnúmero de desparasitantes, hablando específicamente, por ejemplo, tenemos un desparasitante que se llama Nexar Spectra, que es un desparasitante mensual y que nada más es un todo en uno. O sea, la tecnología ha avanzado muchísimo como para que no represente un problema para estar haciendo estas desparasitaciones que las organizaciones internacionales hablan de desparasitaciones mensuales, por esto que ya te comentaba, de los desarrollos o del ciclo de vida del parásito, y que nosotros podemos estar haciendo o tenemos que estar haciendo en estos perros que salen a la calle o estos perros que están en contacto con otros perros, pues siempre van a estar expuestos y se consideran de alto riesgo. Y estos perros que son de alto riesgo tienen que ser desparasitados mensualmente. Sí, mensualmente. Por supuesto, esto tiene que ser avalado también por su médico veterinario, la gente tiene que ir con su médico veterinario, pero estas son las directrices internacionales y que además, te voy a decir algo, no es tan complicado, Joel, o sea, la desparasitación mensual y sobre todo en estos momentos que tenemos muy avanzada la farmacología animal, son muy palatables. ¿A qué me refiero con palatables? Que son, que permiten tener un gusto adecuado para el perro, ¿no? Y que esto también es muy importante a nivel de pediatría cuando se habla de farmacología en pediatría, que sean fármacos que tengan un gusto agradable para que se puedan adherir a los tratamientos mensuales o de la forma en cómo se nos mencione. Y la palatabilidad no solamente va a hablar del sabor, o sea, es importante también la textura, es importante el tamaño, o sea, hay muchas cosas en torno a la palatabilidad que definitivamente necesitamos tenerlos en los fármacos que vamos a dar de forma crónica a los perros, porque no queremos estarnos peleando y la adherencia al tratamiento. Mira, si Joel, si en humanos la gente abandona, o sea, la OMS tiene cifras del abandono de tratamientos crónicos del 50% por muchas otras razones, bueno, y en niños ni se diga. Ahora imagínate en veterinaria, o sea, el abandono de los tratamientos es enorme.
Y claro, o sea, nosotros podemos pensar que una persona que le cuesta mucho trabajo dar un tratamiento mensual porque tiene que pelearse con el perro para poderlo dar, y también en el caso de gatos, ya hay tratamientos tópicos que también son mucho más fáciles de utilizar para estos tratamientos mensuales. Si tenemos esta facilidad, si es muchísimo más amigable, por supuesto que vamos a tener una mayor adherencia a los tratamientos y vamos a pensar que sí van a poder cubrir estas 12 desparasitaciones al año, a diferencia de las 3 máximo que se hacen al año. Probablemente en México tengamos máximo 2 desparasitaciones al año en mascotas. Es un número que nos debe de estar preocupando, por supuesto. Muy bien, doctora. Bueno, entonces, en este estudio de Mitofsky nos habla pues de que hay 30 millones, que es la población de mascotas entre perros y gatos en la República Mexicana, en donde únicamente alrededor de 7 millones y medio están bajo control, y por control entendemos vacunación, desparasitación, etcétera. Doctora, le pregunto, bueno, con esta pandemia del COVID-19, se ha visto también, por supuesto, incrementado el factor de riesgo, ya que ha existido una estrecha relación entre mascotas y familia. Con esto, por supuesto, hay descuidos de vacunación y de desparasitación, por supuesto, ¿no? Ha aumentado considerablemente. ¿Cuáles son las enfermedades principalmente, si nos puede decir, que se han incrementado? Las parasitosis son las que se han incrementado en mayor medida, seguramente. Es un número, nosotros tenemos un número, te digo, muy importante de perros parasitados, y que de acuerdo a las cifras que tú estás dando, Joel, la realidad también es que cuando hablamos de prevención de enfermedades, generalmente la gente podría asumir que hay una desparasitación cuando se hace una vez o 2 veces por año. Entonces, el problema aquí es que sí se toma como que 7.5 millones de perros están siendo tratados con medicina preventiva de forma adecuada, pero en realidad es que muchas veces nos falta un número importante, porque sobre todo por esta cercanía que bien mencionas que se está teniendo ahorita con la pandemia, y además también que se está adoptando un número importante de animales en torno a la necesidad de compañía, ya sea para los que viven solos o no. Entonces, las parasitosis son de las más importantes a nivel intestinal, pero también a nivel dermatológico, ¿no? Aquellos ectoparásitos. Doctora, cuando se desparasita las mascotas, ¿se tiene que desparasitar también la familia o viceversa? Joel, esto la verdad es que tendría que decirlo el médico, pero en términos generales sí, por supuesto. No, muy probablemente tenemos que esperar unos días después de la desparasitación de las mascotas, y para evitar que el perro siga eliminando huevos, y para hacer un baño también, porque es importante limpiar el manto del perro, porque el perro está acostado en muchas zonas en donde podría haber parásitos. Entonces hay que hacer la desparasitación, hay que bañar al perro para quitar los posibles huevecillos que quedaran en el manto del pelo, y sí hacer después una visita con su médico para que pueda determinar cuál es el desparasitante más adecuado para los humanos, ¿no? Para la familia. Correcto. Bueno, pues afortunadamente hoy en día existen tratamientos de vanguardia, tratamientos de última generación. Así es. Tanto, ayudan en cuestión interna y externa de la parasitosis. Y esto es muy agradable además, ¿no? Porque la presentación de este nuevo medicamento pues es suculento para la mascota. Así es. Te mencionaba, Joel, que la verdad es que ya no tenemos que pelearnos con nuestra mascota para darle una desparasitación crónica, una desparasitación mensual. Los perros lo aceptan adecuadamente. Nexar Spectra es un desparasitante que puede generar como mucho placer, y es muy amigable porque se puede entregar como un premio. Entonces, no tenemos por qué ya pelearnos con las mascotas, y tenemos soluciones que no nos debe aterrar el problema parasitario, no nos debe aterrar eso, porque tenemos soluciones. Y simplemente la verdad es que, Joel, es muy sencillo. No tendríamos por qué preocuparnos por esta situación de la desparasitación y de los parásitos. Doctora, y con respecto a lo que es este tratamiento de actualidad, ¿cómo se suministra o cuál es la indicación? La indicación es mensual, pero tiene una seguridad, y podemos saber que es seguro dándoselo
mensualmente, que va a tener un amplio espectro y que va a eliminar estas fases que nos van a lograr ayudar a evitar que se sigan reproduciendo estos parásitos y eliminando huevecillos, pero aclaro, la última indicación y la última palabra la tiene su médico veterinario. Muy bien, doctora, pues ahí está este nuevo tratamiento que ayuda para parasitosis interna, externa y pues para otras afecciones del animal, ¿no? Perros y gatos. Sí, pues sobre todo porque si eliminamos a los parásitos, pues vamos a eliminarlos como vectores de otras enfermedades más graves. Repítanos el nombre del tratamiento, por favor. NexGard Spectra. Mira, si tienen alguna duda de estas enfermedades que pueden prevenirse y de muchas otras cosas, tenemos una fanpage de Mascota Protegida, nuestra página de Facebook. Mascota Protegida, tenemos muchísima información, también nos pueden hacer preguntas, con todo gusto las vamos a responder y les damos seguimiento. Todo el tiempo estamos dando asesorías para cualquier duda que pudiera surgir. NexGard Spectra, que es un tratamiento de actualidad para perros y gatos y su indicación mensual. Y bueno, seguramente su médico veterinario le hará la prescripción precisa para cada animal, porque me imagino que tiene que ver con el peso. Exacto, con el peso y con la situación de salud del perro y bueno, en otros fármacos de gato. Doctora, le agradezco mucho por esta entrevista, muchísimas gracias. Es un placer, muchísimas gracias, Joel, de verdad, por la invitación y por este espacio y pues buenas tardes a todos.